Bueno, vamos a dar continuidad a la jornada. Recibimos al doctor Martín de la Osa, quien es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo, quien nos hablará el día de hoy de cuándo remitir a un paciente para implante de marcapasos. Adelante, doctor Martín. Gracias, Jorge. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación. El tema que vamos a tratar hoy es cuándo remitir un paciente a un implante de un marcapasos. Lo primero que debemos comenzar a mencionar es cuál ha sido la historia, cuál ha sido la evolución sobre el inicio y en este momento en dónde estamos en el tema de la estimulación cardíaca. Desde inicios del siglo pasado, aproximadamente en 1930, comenzó el concepto del marcapasos artificial. Sin embargo, fue solamente en 1950 que se pudo tener la tecnología de baterías externas que eran bastante grandes, como lo podemos ver en estas fotografías, y solamente en 1958 se implantó el primer marcapasos por vía endovascular, así o muy cercano a lo que hoy conocemos. Aquí tienen una fotografía del primer marcapasos implantado en 1958 por vía endovascular, y miren que para el 2015 el marcapasos que tenemos hoy es muy similar, es decir que en casi 50 años las técnicas del implante, el tamaño, la forma de los electrodos ha variado muy poco. Ese paradigma se cambió a partir del 2016, cuando por primera vez, identificando todas las complicaciones endovasculares que se pueden tener con las técnicas de implante de marcapasos, se propuso el implante de marcapasos sin electrodos. Pero esto es una tecnología que aún no tenemos disponibles. Hay varios estudios ya publicados, otros en marcha, y aún no tenemos la masificación del implante sin electrodos. Y una de las debilidades de esta tecnología es que solamente se utilizan para los implantes unicamerales. Este dispositivo solamente se puede implantar en este momento a nivel ventricular, es decir, implantar un electrodo de este tipo en la aurícula derecha para un paciente con disfunción sinusal no está disponible. Ahora, si pensamos en implantar un marcapasos, tenemos que tener bien en cuenta de que, a pesar de que técnicamente es un procedimiento con un mínimo riesgo, siempre se le debe comentar al paciente que, por mínimos que sean, sí existen unos riesgos. Los riesgos se sitúan entre el 1 al 3 al 5%, dependiendo de la severidad. Es por eso que un hematoma relacionado con el bolsillo se puede encontrar hasta en el 3.5% de los casos. Complicaciones asociadas a la punción, como el hemotoras o el neumotoras, se pueden encontrar hasta en el 1.2% de los casos. También tenemos que tener complicaciones asociadas al desplazamiento de los electrodos, entre 1.8% y hasta un 5.7% desplazamiento de electrodos por vía del seno coronario, como ya nos habían explicado en la conferencia anterior el doctor Agudelo. Ahora, para tener el concepto claro de cuándo indicar un marcapasos, debemos pensar que lo que vamos a reemplazar es el sistema de conducción normal del corazón, y para poder reemplazarlo tenemos que tener claro cuál es el concepto de funcionamiento normal del sistema de conducción cardíaca. En términos generales, el sistema de conducción cardíaca está formado por el seno coronario,
que está ubicado en el techo de la aurícula derecha, el nodo aurículo-ventricular, que está ubicado a nivel del ápice del triángulo de Koch, que más adelante vamos a mencionar dónde está, y luego del nodo aurículo-ventricular está el sistema His-Purkinje. Aquí tenemos la representación de unos cortes anatómicos donde se puede ubicar aquí el nodo sinusal a nivel de la aurícula derecha en la desembocadura de la vena cava superior. Aquí tenemos el nodo aurículo-ventricular en el ápice del triángulo que está formado por el tendón de Todaro, el ostium del seno coronario y la valva septal de la tricúspide, que son los límites del triángulo que se conoce como el triángulo de Koch. Ahora, una representación esquemática de lo que representan todas esas estructuras a nivel electrocardiográfico la tenemos aquí. Tenemos la representación de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, sistema de conducción, comenzando por el nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular, sistema His y Purkinje. Aquí tenemos lo que representa la onda P. La onda P estaría representando la despolarización de todas las aurículas. Aquí tenemos como la onda P1 es la activación atrial, el segmento 2, que es este que tenemos aquí, entre el final de la onda P y el inicio de la onda R, es el tracto de conducción, y aquí tenemos que 1 más 2, es decir, la conducción que tenemos dentro de la aurícula y dentro del sistema conformado por el nodo aurículo-ventricular y el sistema His-Purkinje, va a dar lo que se conoce como el intervalo PR. Es decir, que cuando identificamos una prolongación del intervalo PR, como se puede presentar en un bloqueo de primer grado, un bloqueo de segundo grado o en el bloqueo completo, que es el bloqueo de tercer grado, tenemos que identificar a qué estructura corresponde ese bloqueo, porque dependiendo de la estructura que esté comprometida, ya sea una alteración a nivel de la conducción auricular, una alteración a nivel del nodo aurículo-ventricular compacto, que es esto, o del His, así va a ser el pronóstico. Por ejemplo, si recordamos las propiedades de conducción del nodo aurículo-ventricular, tenemos que tener en cuenta que es una estación que sirve para enlentecer la despolarización que viene de la aurícula. Es decir, frecuencias auriculares altas no pueden pasar al ventrículo por esas propiedades decrementales del nodo aurículo-ventricular, diferente a lo que sucede en el sistema de His-Purkinje, que es un sistema del todo o nada. Eso quiere decir que cuando se identifica una alteración a nivel del sistema de His-Purkinje, que se llama infranodal, esas alteraciones van a tener un pronóstico muy diferente a las alteraciones que se producen por una prolongación del PR que estuviera asociada a una alteración en el nodo aurículo-ventricular. Ahora, tenemos aquí otra forma de representar el intervalo PR, que sería conducción interatrial, 2, conducción del nodo, y 3, conducción del sistema de His-Purkinje. ¿Qué se hace en electrofisiología? En electrofisiología podemos medir por medio de catéteres que los ubicamos. Esta es una representación de una proyección en derecha de un corazón con electrodos que están colocados dentro del sistema de conducción, porque de esa manera, en una forma precisa, nosotros podemos medir cada uno de los intervalos, y existen unos patrones que se consideran normales y otros patrones que se consideran francamente anormales y que son indicación para un implante de un marcapasos. Aquí observamos, por ejemplo, esto que les había mencionado, que es el triángulo formado por el tendón de Todaro, el ostium del seno coronario, la valva septal de la tricúspide, y aquí en la parte central encontramos el nodo aurículo-ventricular compacto. Si nosotros colocamos unos catéteres que
están representados aquí en derecha y en esta proyección esquemática en fluoroscopia, podemos medir cada uno de las conexiones dentro del sistema de conducción normal. En un estudio electrofisiológico vamos a tener una representación del electrocardiograma de superficie con la representación de la P, la representación del intervalo PR, y acá dentro de un catéter que está colocado cerca al GIS vamos a medir una serie de intervalos que son muy importantes porque nos dan una idea de dónde está el problema de conducción que tiene el paciente. Por ejemplo, tenemos que el intervalo PR, que ya lo hemos mencionado y hacemos tanto énfasis porque precisamente vamos a hablar de alteraciones de la conducción auriculoventricular, que son las principales indicaciones para implantes de marcapasos junto a la disfunción sinusal. El intervalo PR va a estar formado por el intervalo PA, el AH y el HB. Cada uno de estos intervalos tiene unos patrones o unas medidas en milisegundos que son bastante precisas. Por ejemplo, el intervalo PR, todos sabemos que va entre 120 a 220 milisegundos y que se considera un bloqueo AV de primer grado cuando este intervalo está mayor de 200 milisegundos. Ahora, un intervalo PR que esté prolongado puede ser un componente benigno porque el intervalo PA, que hace parte de esta sumatoria, que es acá la unión entre el nodo sinusal y el inicio del nodo auriculoventricular, tenga alteraciones o que el paciente tenga una aurícula severamente dilatada o una cardiomiopatía auricular. En ese caso, la prolongación del intervalo PR no sería maligna y sería de un buen pronóstico. Pero si lo que tenemos es un intervalo PR que en el componente del HB, y aquí vamos a observar que la medida del HB está representando una medición exacta del sistema de His-Purkinje. Eso quiere decir que cualquier prolongación que se esté dando a nivel del His-Purkinje implica un mal pronóstico porque se puede producir un bloqueo de tercer grado o un bloqueo AV avanzado con mayor probabilidad. Entonces tenemos que cuando hacemos un estudio electrofisiológico, que más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones de estudio electrofisiológico en pacientes con sospecha de bradicardia, este intervalo, que normalmente es entre 35 y 55, cuando lo encontramos con un valor mayor de 70 milisegundos, quiere decir que hay una alteración severa en el sistema de conducción infranodal. Y esa alteración es una indicación clara de un implante de un marcapasos. Ahora, nosotros cuando hablamos de indicaciones para implante de marcapasos tenemos que clasificarlas en dos grandes grupos. Que tengamos una alteración en la formación del impulso, y eso tiene que ver con el inicio del estímulo a nivel del nodo sinusal, o también una alteración en el sistema de conducción entre el nodo y la aurícula, que serían los bloqueos sinoatriales. Pero también podemos tener alteraciones en la conducción del impulso que se pueden dar a nivel auriculoventriculares, o también unas alteraciones a nivel intraventriculares. Estas primeras entran en la categoría de lo que conocemos como disfunción sinusal, y estas últimas entran en la categoría que subdivide entre alteraciones de la conducción auriculoventricular con una conducción 1 a 1 variable, y la otra sería retrasos en la conducción auriculoventricular con conducción 1 a 1 normal. Este último grupo hacen parte los bloqueos completos de rama izquierda, bloqueos completos de rama derecha y los bloqueos fasciculares. Cada uno de ellos tiene un pronóstico y un manejo que puede ser diferente. ¿Cuál es la evidencia o lo que nos guía a nosotros
para tener claras las indicaciones de implante de dispositivos de estimulación cardíaca. Les traigo las dos guías más conocidas y que más tenemos en cuenta, que son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, cuya última publicación es en el 2013, y esta última, que es la guía de la Sociedad Americana del Ritmo Cardíaco, que fue publicada en el 2018. En la siguiente gráfica se está resumiendo todo lo que implica esta charla, y es un resumen de cuándo indicar un marcapasos. Para indicar un marcapasos tenemos tres grandes grupos, que serían pacientes con disfunción sinusal, pacientes con bloqueo auriculoventricular y otras indicaciones que implican las alteraciones del retraso en la conducción intraventricular con conducción 1 a 1, que serían los bloqueos, tanto la presencia de síncope con bloqueo de rama izquierda y un intervalo HB mayor de 70 milisegundos, que es una indicación clara de implante de marcapasos, y cada una de estas subcategorías tiene un nivel de recomendación que puede ir desde la clase 1 hasta la clase 3. Puntos importantes es que para el diagnóstico de disfunción sinusal no solamente se debe tener en cuenta la frecuencia cardíaca, sino que es indispensable, y las últimas guías del 2018 hacen énfasis en que tiene que haber una condición sine qua non para considerar implante de marcapasos en bradicardia, y es la presencia de síntomas. Cada vez que abordamos un paciente para indicarle un marcapasos, le colocamos el ejemplo de que los marcapasos no tienen en cuenta en su indicación cuántos latidos por minuto tenga el paciente. Los marcapasos, la indicación de marcapasos tiene en cuenta un mínimo de frecuencia cardíaca, que lo vamos a ver, pero lo más importante es la presencia de síntomas. Entonces, aquí tenemos siempre con una recomendación 1, el paciente con disfunción sinusal sintomática, que es una recomendación 1, la recomendación 2A con el síndrome de bradicardia taquicardia, y aquí en los bloqueos auriculoventriculares podemos clasificarlos en dos grandes grupos, que son indicaciones absolutas independientemente de los síntomas que tenga el paciente, y las indicaciones que dependen de la presencia de síntomas. Por eso, si tenemos un paciente que es asintomático y tenemos un diagnóstico de un bloqueo AV de tercer grado, un bloqueo MOVIT 2 o un bloqueo de alto grado, ese paciente, independientemente de los síntomas que tenga, tiene la indicación de implantar un marcapasos. Diferente a los pacientes con un bloqueo que tenga un segundo grado de tipo MOVIT 1, o incluso, como lo veremos más adelante, pacientes con bloqueo de AV de primer grado y que presentan síntomas con el ejercicio. Esos pacientes también van a tener indicado un implante de marcapasos. Este es un algoritmo que es sencillo y que lo que nos quiere decir es que una vez que nosotros hemos identificado un paciente con síntomas y que hemos hecho una historia clínica, si tenemos una sospecha de que el paciente ya tiene una bradicardia y estamos identificando si tiene síntomas o no asociado a ella, lo primero que tenemos que tener es un electrocardiograma. Muchas veces encontramos en la consulta externa de electrofisiología pacientes que son remitidos para un implante de marcapasos y el paciente tiene Holter, eco, prueba de esfuerzo, resonancia nuclear magnética cardíaca, y cuando preguntamos por el electro, no me han mandado un electro. Entonces, es claro el concepto, el algoritmo nos los dice, que la primera herramienta diagnóstica en cualquier alteración del ritmo cardíaco es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y es así como podemos con el electro definir
si el paciente tiene disfunción sinusal, si tiene un bloqueo auriculoventricular o si tiene un desorden de la conducción dado por un retraso en la conducción intraventricular con una conducción 1 a 1, o simplemente si el paciente, como parte complementaria del electro, le mandamos otra serie de exámenes que no van a ser sino complementarios. Y algo también importante, que a la hora de identificar pacientes con bradicardia sinusal, pacientes con pausas sinusales significativas, alteraciones de la conducción auriculoventricular que se presentan durante el sueño, por primera vez en las guías tenemos que nos llevan a sugerir la presencia de la apnea del sueño. Y lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones, donde todo paciente que curse con alteraciones de la función sinusal, de predominio durante el sueño o alteraciones de la conducción auriculoventricular durante el sueño, debería descartarse el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En términos de definiciones, ¿qué tenemos que tener clara? Y es algo importante por lo cual traigo esta diapositiva. Para todos es común la definición de bradicardia sinusal. 60 latidos por minuto o menos es bradicardia sinusal. Para la guía del 2018 de indicaciones de estimulación cardíaca, lo que se debería tener en cuenta para definir bradicardia sinusal es una frecuencia de menos de 50 latidos por minuto. Y esto se basa en estudios poblacionales donde han encontrado que hay mucha población que es completamente normal, completamente asintomática, que tiene entre 50 y 60 latidos por minuto, y que simplemente por tener un número menor de 60 ya tiene una enfermedad. Y ustedes lo han visto en la consulta y dicen, antecedentes, yo sufro de bradicardia. Y señora, no, a mí me diagnosticaron bradicardia. ¿Cuánto tiene? 58 por minuto. ¿Usted tiene mareos, debilidad, cansancio, ha tenido síncope? Nada. Pero alguien ya le dijo que por definición tenía bradicardia sinusal. Queremos cambiar ese concepto y para tener más sensibilidad, y no tanto sensibilidad, sino especificidad en el diagnóstico de disfunción sinusal, tener en cuenta esta cifra de 50 latidos por minuto. También es importante tener en cuenta que las pausas se consideran significativas cuando son más de 3 segundos, no 2, no 2.5, porque también es una causa frecuente de remisión el hallazgo de pausas que antes se consideraban significativas de 2.5 segundos. El espectro de la disfunción sinusal incluye no solamente las pausas, el bloqueo sinoatrial, el síndrome de bradicardia taquicardia y también la incompetencia cronotrópica. Los síntomas son muy variados y en esto quiero hacer énfasis. La bradicardia sinusal, siendo una enfermedad muy común en términos de envejecimiento del sistema de conducción, es común en la población anciana. Lo que puede interpretar un paciente anciano es que el cansancio que tiene, el mareo que tiene, la pérdida de energía, las pocas ganas de levantarse que tiene en la mañana, hacen parte del proceso normal de envejecimiento, pero que si nosotros no organizamos nuestra semiología y tenemos un adecuado interrogatorio del paciente, podemos identificar muchas veces que esos síntomas que está describiendo el paciente hacen parte del diagnóstico de disfunción sinusal y que podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de un paciente con un implante de un marcapasos, con un diagnóstico adecuado de disfunción sinusal. Ahora, esta es la recomendación que les había dado con un nivel de evidencia B y una recomendación 1, y es que estudiar en todos los pacientes con bradicardia o alteraciones de la conducción auriculoventricular los trastornos del sueño. Investigación sobre
los síntomas del paciente y la presencia de bradicardias asociadas a síntomas. Es difícil cuando los síntomas del paciente no son de aparición diaria. Si tenemos un paciente que tiene síntomas compatibles con disfunción sinusal o con alteraciones de la conducción auriculoventricular que son frecuentes, posiblemente en el primer Holter que le hagamos al paciente o en el electro va a salir el diagnóstico. Sin embargo, cuando tenemos pacientes cuyos síntomas tienen una periodicidad mayor a 30 días, les tenemos una alternativa diagnóstica, y esa alternativa es un implante de un monitor de eventos con una recomendación 2A y un nivel de evidencia C. Estos dispositivos tienen la particularidad de registrar el ritmo cardíaco en promedio durante 3 años consecutivos. Es un procedimiento que se hace con anestesia local, dura entre 10-15 minutos, y con ese dispositivo podemos hacer un seguimiento permanente, y hay una forma en que el paciente puede conectar por medio de incluso un teléfono celular, marcar síntomas en relación con el dispositivo, de modo que el paciente puede llegar al consultorio y decirnos: el día tal, ahí está registrado un mareo que tuve, un síncope, y podemos hacer lo que se hace normalmente durante el Holter, y es que la cartilla que se le entrega al paciente para anotar los síntomas ya no va a ser una cartilla, sino que va a ser un dispositivo móvil que se conecta al dispositivo. Ahora, si tenemos otra sospecha de bradicardia con síntomas, pero no tenemos claro la presencia de la asociación entre los síntomas y los hallazgos del electro, y miren esta particularidad: con un nivel de evidencia menor que el implante del monitor de eventos está el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico, como lo vimos, puede ser una herramienta diagnóstica, especialmente en pacientes que tienen alteraciones de la conducción intraventricular, como bloqueos de rama, que tienen algunos síntomas de mareos, debilidad, que incluso han tenido síncope, pero que no hay un registro directo entre la presencia del síncope y una alteración más avanzada en la conducción intraventricular. En ese tipo de pacientes, un estudio electrofisiológico que, como vimos, demuestre un intervalo HV mayor de 70 milisegundos es claramente un hallazgo que demuestra una alteración severa de la conducción infranodal, y que ese paciente tiene mayor riesgo de tener un síncope de origen cardiogénico. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, les quiero mencionar que por el nivel de recomendación que tenemos aquí, 2A y 2B, primero pensar en un implante de un monitor de eventos en un paciente que tiene síntomas y sospechemos alteraciones de la conducción auriculoventricular, antes que un estudio electrofisiológico que tiene un nivel de evidencia que es menor y que se debería considerar en una situación más específica. También, dicho sea de paso, es algo más invasivo hacer un estudio electrofisiológico que colocar un monitor que se hace por vía subcutánea y que demora 15 minutos el implante. Ahora, si tenemos ya claro el diagnóstico de disfunción sinusal y síntomas, eso sí es una indicación para un implante de marcapasos. Solamente tenemos que tener en cuenta que esos síntomas tienen que ser en una relación clara entre la bradicardia, la pausa sinusal, el bloqueo sinoatrial y la presencia de síntomas. Ahora, así como tenemos claro cuándo colocar un marcapasos, también tenemos que tener claro cuándo no hacerlo. ¿Cuándo no implantamos un marcapasos? En un individuo asintomático, donde solamente por tener pausas sinusales o bradicardias sinusales de
tipo secundario a una elevación del tono parasimpático. Tampoco deberían implantarse marcapasos en pacientes en los que se ha diagnosticado una apnea obstructiva del sueño y en los cuales las pausas y las bradicardias son de predominio nocturno. Ahora, ¿qué tipo de marcapasos vamos a implantar? Para los pacientes que tienen disfunción sinusal, lo lógico sería pensar en un dispositivo que cumpliera o reprodujera la fisiología del sistema de conducción, y eso sería un marcapasos que tuviera un electrodo que fuera a la aurícula derecha para simular la despolarización normal del nodo sinusal y que condujera, si hay alguna alteración auriculoventricular, el estímulo eléctrico al ventrículo derecho. Pero ahora, si tenemos un nodo auriculoventricular que está normal y tenemos un nodo sinusal que está enfermo, ¿por qué simplemente no colocar un electrodo en el ventrículo derecho y no colocar un marcapasos de 2 electrodos o un marcapasos como se llama bicameral? Esa pregunta se la hicieron en el 2002 y este estudio, que se conoce como el estudio MOS, comparó la estimulación ventricular unicameral con la estimulación bicameral en pacientes con diagnóstico de disfunción sinusal. Lo que se encontró es que en el punto primario de ACV y de mortalidad no hubo diferencia en hospitalizaciones, no hubo diferencia en falla cardíaca, pero sí se encontró que los pacientes con disfunción sinusal que se les colocaba un marcapasos bicameral tenían una tasa de fibrilación auricular que era menor. Por eso, en conclusión, siempre que pensemos en un paciente con disfunción sinusal, tenemos claro que la indicación es un marcapasos bicameral, con unas contadas excepciones. Y aquí lo vamos a ver. Si el paciente tiene si tiene varias comorbilidades que generan una expectativa de vida corta, o si tienes un paciente en el cual el estímulo ventricular va a ser bajo, ese paciente se puede implantar un marcapasos unicameral, porque ya lo vimos, no vamos a tener un impacto a nivel de mortalidad, no vamos a tener un impacto en hospitalizaciones. Entonces, por riesgo-beneficio, podemos implantar en un paciente comórbido un marcapasos que sea unicameral con un electrodo solamente en el ventrículo derecho. Ahora, vamos a pasar al otro punto que les quería mencionar, y es el punto de alteraciones en la conducción auriculoventricular. Aquí tenemos un bloqueo AB de primer grado con una representación esquemática. Aquí vemos la representación de la aurícula, aquí vemos la representación de lo que vimos del intervalo PR, de la conducción en el nodo auriculoventricular, y aquí vemos la representación del ventrículo. Entonces, este AB quiere decir que tenemos un paciente que tiene un bloqueo AB de primer grado con un PR que está en 320 milisegundos. Ese paciente, si no tiene síntomas, no tiene una indicación para implantarle un marcapasos. Por otro lado, si tenemos un paciente con un bloqueo de segundo grado MOVITS 1, el MOVITS 1 se caracteriza porque este bloqueo, como ya se los había mencionado en la parte de fisiología, radica en una alteración principalmente del nodo auriculoventricular, no del sistema de His. Por eso el pronóstico de este bloqueo es benigno. Y lo que tenemos que observar para el diagnóstico es, miren el intervalo PR de 240, se prolonga a 390, se prolonga a 400, 405, y aquí hay una P que no está conduciendo al ventrículo. Algo más importante aún que la prolongación del intervalo PR, y que muchas veces no le damos valor, es la conducción del PR de la primera P que conduce. Aquí tenemos que ese intervalo PR es de 220 milisegundos y el intervalo previo es de 240 milisegundos.
Un dato importante para hacer este diagnóstico es que la primera P que conduce después de la P bloqueada en un MOVIX 1 tiene un PR menor que el intervalo PR normal. Aquí lo estamos observando cuando tenemos aquí que el intervalo PR es de 160, aquí se prolonga a 340 y aquí tenemos la primera P que tiene una conducción de 160 y el PR normal del paciente puede estar en 300 milisegundos. Eso quiere decir que la primera P que conduce después de una P bloqueada en un MOVIX 1 siempre tiene que tener un PR más corto. Eso es importante porque muchas veces en un trazado de un Holter puede que no veamos la prolongación, pero si observamos esa primera P que conduce, que sea más corta, es clave. ¿Y por qué es tan importante? Porque como ya vimos en las indicaciones, para un bloqueo MOVIX 1 y MOVIX 2, el MOVIX 2, independientemente de los síntomas, tiene una indicación de implantar un marcapasos. El MOVIX 1, si lo diagnosticamos en forma errónea como un MOVIX 2, vamos a remitir al paciente pensando en un implante de marcapasos cuando en realidad no lo tiene. Aquí vemos también el MOVIX 2 cuando observamos unos intervalos P constantes y una P que súbitamente no conduce. Algo aún más importante para el diagnóstico es este. Veamos los intervalos P, R, que son de 200 milisegundos. Súbitamente, miren aquí, esta es la representación de la P que no está conduciendo acá al ventrículo, y miren la primera P que conduce. Esta primera P conduce a 200 milisegundos. Esos 200 milisegundos es el mismo intervalo que venía previo. Entonces, esa es una clave para el diagnóstico de un bloqueo MOVIX 2 y MOVIX 1. Aquí tenemos el bloqueo 2-1, donde vamos a encontrar unas ondas P que no conducen y unas ondas P que conducen. Aquí observamos en rojo las ondas P que no conducen. Y aquí vamos a encontrar cómo la aurícula va a una frecuencia de 660 milisegundos y la conducción en el ventrículo es el doble porque está conduciendo una sí y una no. Eso está a favor de una alteración infranodal y por eso es que los bloqueos 2-1 tienen una indicación de implante de dispositivos. Aquí tenemos la representación del bloqueo de tercer grado, donde ninguno de los intervalos PR son constantes. Eso es importante porque podemos ver la P que por casualidad está cayendo cerca del QRS, pero lo que debemos medir es si ese intervalo PR guarda una similitud. En este caso, nosotros observamos estos intervalos PR y todos son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo. Aquí observamos las indicaciones, que es un cuadro rápido para indicaciones de implante de marcapasos, y es esto. Si documentamos un bloqueo AB, tenemos que identificar si el paciente tiene un bloqueo AB de primer grado, si tiene un MOVIX 1 o si tiene un MOVIX 2 en adelante. Si el paciente tiene un bloqueo AB de primer grado y tiene síntomas, la indicación con una recomendación 2A es implantar un marcapasos. Si el paciente no tiene síntomas, en términos generales, no hay una indicación de marcapasos, pero podemos hacer algunos estudios genéticos más a fondo que por lo general no tenemos a mano. Si tenemos un MOVIX tipo 1, tiene síntomas, se implanta el marcapasos. Si no tiene síntomas, se hacen otro tipo de interrogantes. Y si el paciente tiene un bloqueo AB completo, tiene un bloqueo MOVIX 2, tiene un bloqueo infranodal, tiene la indicación de colocar el marcapasos. Un punto importante, y esto ya es para terminar, es que tenemos que evaluar si el paciente tiene una indicación, aparte de colocarle un electrodo en el ventrículo derecho, lo que había mencionado el doctor Agudelo, alguna indicación de resincronización cardíaca, o si
por el otro lado tiene alguna indicación de prevención de muerte súbita. Entonces, vamos a encontrar que si ese paciente tiene una fracción de eyección menor del 35%, no solamente va a necesitar un implante de un marcapasos con un electrodo en el ventrículo derecho, sino que dependiendo del grado de estimulación que tenga, va a necesitar un resincronizador cardíaco. Entonces, tenemos aquí, si la estimulación con una fracción de eyección menor del 35% va a ser infrecuente, nosotros podemos utilizar solamente un electrodo a nivel del ventrículo derecho. Pero si tenemos que el paciente tiene una estimulación que se espera que sea más del 40%, normalmente tendríamos que pensar en colocarle una terapia de resincronización cardíaca. Un punto para terminar son los pacientes con fracción de eyección entre 36 y 50%. Ya nos los había mencionado el doctor Agudelo que cuando se estimula el ventrículo derecho, se causa disincronía, y esa disincronía a largo plazo puede causar una cardiomiopatía y exacerbar los síntomas de falla cardíaca del paciente. Por eso, con una recomendación 2A, tenemos que, si el paciente tiene una fracción de eyección que es menor del 50% y tiene una estimulación que se espera que sea mayor del 40%, ese paciente debería tener no solamente estimulación del ventrículo derecho, sino estimulación del ventrículo izquierdo. Muchas gracias.